pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con la profe Claudia de Educación Física y Juli de Formación Ética y Ciudadana nos preguntamos, ¿el deporte puede ser inclusivo? El deporte adaptado es para personas con capacidades diferentes. Distintos deportes iguales a los nuestros, solo que adaptados para personas con algún tipo de discapacidad física como mental. Sé que se adaptan según la dificultad de la persona que tiene para jugar. Son deportes que adaptan sus reglas y los reglamentos para que personas con discapacidad puedan participar y practicar ese deporte. Conozco al tenista Gustavo Fernández, muy reconocido a nivel mundial por destacarse bien en este deporte. Puntualmente no conozco ninguno, pero sé que hay muchos equipos de personas con discapacidad que participan en los Juegos Paralímpicos representando al país. No conozco ningún deportista en específico. No, solo me acuerdo el nombre de la selección de fútbol argentina de personas no videntes. Creo que sí, aunque ellos no lo hacen parecer difícil. Más que ser fácil o difícil, es una cuestión de acostumbrarse. Una persona que es tal vez ciega de nacimiento, que ya lleva su tiempo siendo una persona no vidente, va a acostumbrarse a guiarse por el sonido y se le va a resultar más fácil que una persona que no está acostumbrada a ese tipo de deporte, que es lo mismo que jugar al básquet o al tenis en silla de ruedas. Es cuestión de una persona se tiene que acostumbrar porque es una condición. Yo creo que sería muy estresante. Como que tenés que adaptarte a ese modo de vida y acostumbrarte a vivir así. Para una persona que no tiene una discapacidad, o sea, puede ser complicado porque no está acostumbrada o no está adaptada a hacer cosas sin ver, con una extremidad menos, sin poder caminar, pero en cambio para una persona que sí tiene una discapacidad, directamente aprende a jugar así. Entonces no debe ser tan complicado. Hoy vamos a hablar de deporte e inclusión. ¿El deporte puede ser inclusivo? ¿El deporte es para todas y todos? Cuando hablamos de inclusión y exclusión, son muchas las situaciones que se nos vienen a la cabeza. Una de ellas son las oportunidades que en distintas esferas de la vida social tienen las personas con discapacidad. El imaginario social sobre la discapacidad responde a un conjunto de estereotipos y preconceptos que surgen de considerar una supuesta condición de normalidad y otra de anormalidad. Claro, es por eso que nuestra visión está repleta de mitos, prejuicios, estereotipos, tabúes. Y esto recae en muchos casos sobre las personas con discapacidad y su contexto familiar. Pero, ¿cómo puede evitarse esa discriminación en el ámbito del deporte cuando hay que saltar, correr, patear, lanzar? Lo vamos a ver a lo largo del programa. Los deportes tuvieron diversas adaptaciones para que las personas con discapacidad pudieran realizarlos, ya sea como método de rehabilitación, de forma recreativa o en la alta competencia. Entonces, es importante comenzar a hablar sobre inclusión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Y cuando pensamos en inclusión en el deporte, ¿existen programas educativos y deportivos para las personas con discapacidad?
Es importante que se promuevan oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de todas las personas. La educación inclusiva no tiene que ver solo con el acceso de las y los estudiantes con discapacidad a las escuelas llamadas comunes, sino con eliminar o minimizar barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todas y de todos. Así es, el propósito principal de la inclusión en el deporte es el de proveer oportunidades para todas y todos los estudiantes. Es decir, que todos los sujetos puedan desarrollar sus destrezas, aptitudes y disfrutar de la vida en general y del deporte en particular. Entonces me pregunto, ¿cómo se relaciona esto con nuestros derechos, con nuestras posibilidades de ser y de expresarnos? Esto, Flor, nos invita a reflexionar sobre otras preguntas. ¿Influye el deporte en la construcción de un nosotros social? ¿Cómo afecta e influye el deporte en la construcción de nuestra ciudadanía? Como venimos trabajando en reiterados programas, cuando hablamos de ciudadanía nos referimos a todas las personas, sin distinción de edad, de género, etnia, religión, cultura, entre otras, que funciona como colectivo, generalmente asociado a un país, a un territorio, a un estado. Pero ¿cómo logramos que la ciudadanía participe democráticamente? ¿Cómo podemos generar espacios de participación inclusivos? O sea, en los que todas y todos puedan alzar la voz. Por ejemplo, durante las clases de educación física, las y los estudiantes con discapacidad deben ser convocados desde el inicio. Para que suceda concretamente, las y los educadores físicos tienen que trabajar cooperativamente con otras y otros profesionales. ¿Cuál es el fin? La integración de las personas con discapacidad en todos los espacios educativos en particular y en la sociedad en general. Y desde la ciudadanía, ¿cómo se aborda? En principio, no se trata solo de incluir desde los parámetros propios, sino de democratizar la participación de todas las personas que hacen deporte. Por otro lado, hay que destacar que existe un marco legal en nuestro país que garantiza nuestros derechos. En los artículos 14 y 16 de la Constitución Nacional Argentina se postula la igualdad ante la ley y plantea diversos derechos como, por ejemplo, el de enseñar y aprender. En el artículo 75, inciso 23, además se plantea que el Congreso debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto a los niños, las mujeres, las personas mayores y las personas con discapacidad. Me imagino que también es importante trabajar desde los medios masivos de comunicación para derribar estas barreras y favorecer la inclusión de las personas con discapacidad. Claro, es importante visibilizar, incluir y concientizar al respecto y pensar cómo hacerlo. Por ejemplo, preguntándonos qué representaciones y construcciones aparecen en los medios de las personas con discapacidad y cuáles están invisibilizadas. En este programa vamos a valorar esas diferencias que nos enriquecen como sociedad. Hagamos un recorrido histórico por el deporte y cómo se gesta su inclusión. El deporte practicado por personas con discapacidad ha ido evolucionando. En 1888 se crearon en Berlín, Alemania, los primeros clubes deportivos para personas con discapacidad auditiva. Una de las consecuencias sociales que dejó la Segunda Guerra Mundial fue el aumento de personas con discapacidad adquirida, tanto soldados como civiles. A partir de esta situación, en 1944, y por pedido del gobierno británico, el doctor Ludwig Guttmann abrió un centro de afectados de espina bífida en el hospital de Stoke Mandeville. El doctor Guttmann, que había llegado a Inglaterra tras dejar Alemania escapando del nazismo, usó al deporte como método de rehabilitación. Sus prácticas evolucionaron en deporte recreativo y luego en deporte competitivo. De esta manera se produjo el nacimiento del movimiento deportivo de alta competencia dedicado a las personas con discapacidad. El 29 de julio de 1948, el día de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Londres 1948, el doctor Guttmann organizó la primera competencia para atletas en sillas de ruedas, que él denominó los Juegos de Stoke Mandeville, un hito en la historia paralímpica. Este torneo incluyó 16 soldados hombres y mujeres. En 1952, un grupo de ex soldados de Alemania se unió a ellos. Así fundaron los Juegos Internacionales de Stoke Mandeville. El movimiento paralímpico deportivo de alto rendimiento nuclea a las personas con discapacidad, pero no a todas las discapacidades, sino a aquellas consideradas con discapacidad motora, amputados, con secuelas de parálisis cerebral, discapacidad visual o discapacidad intelectual.
Las personas con hipoacusia o con otro tipo de discapacidad, por ejemplo, quienes tienen síndrome de Down, cuentan con su propio movimiento deportivo a nivel internacional y también nacional. Con el paso de los años, la organización y la estructura del movimiento paralímpico alcanzó el nivel de élite deportiva. Por eso fue necesaria la creación de un organismo que pudiera regular todas las aristas: organización, fiscalización, la deportiva y las particularidades de cada una de las discapacidades que competían en los certámenes. Así, el 22 de septiembre de 1989 se creó el Comité Paralímpico Internacional, una organización sin fines de lucro en Düsseldorf, Alemania. Sus funciones son equivalentes a las que tiene el Comité Olímpico Internacional respecto al deporte convencional. A partir de ese momento se produjeron continuas mejoras en los sistemas de clasificación, el incremento en número y calidad de entrenadores y entrenadoras, profesionales de la preparación física y quienes arbitran las competencias. También muchos deportes convencionales tomaron su rama paralímpica como una disciplina más por organizar y desarrollar. Todo esto concluyó en el incremento de la cantidad de deportistas y países participantes en los Juegos Paralímpicos. No hay una fecha puntual del inicio del deporte adaptado en este país, pero a lo largo de los años siempre hubo casos aislados de la práctica del deporte y la actividad física en personas con discapacidad. Por ejemplo, en las escuelas especiales, en las que las y los profesores de educación física realizaban alguna actividad con las y los alumnos. Sin embargo, y más allá de estos hechos esporádicos, hubo un acontecimiento que marcó un hito en Argentina: la epidemia de poliomielitis de 1955. A raíz de esto, muchas personas adquirieron una discapacidad. Los intereses comunes estaban relacionados a cómo podía rehabilitarse, cómo prevenir esta epidemia y cómo tratar las secuelas que había dejado en cada persona afectada. Muchas personas quedaron con grandes secuelas motrices a causa de esta enfermedad. Profesionales de otros países llegaron a la Argentina gracias a las becas otorgadas por organizaciones internacionales para facilitar su rehabilitación y recuperación. Había muchos terapistas ocupacionales de Stoke Mandeville, el instituto donde nació el deporte adaptado y paralímpico contemporáneo. Se desarrolló un lazo estrecho entre los profesionales del país y los del centro británico. Comenzaron a desarrollarse actividades para la rehabilitación entre 1955 y 1958. En 1960, la Argentina participó en los Juegos Paralímpicos de Roma, en natación y atletismo. Paralelamente, en la Argentina se generó el sector de educación física en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que fue independiente del sector de kinesiología o rehabilitación. El concepto de deporte para personas con discapacidad ya no se unía únicamente al de rehabilitación y recreación. Varias décadas después, y en consonancia con lo que sucedía a nivel internacional, en Argentina, además, surgió la necesidad de formar el propio Comité Paralímpico Nacional. En 2003 se unieron las federaciones de algunas de las discapacidades que formaban el movimiento paralímpico a través del COPAR. ¿Cuáles son las decisiones que se toman en las escuelas en relación a la participación deportiva de las personas con discapacidad? Lo más importante es darles a las y los estudiantes una oportunidad para participar sobre qué destrezas quieren trabajar durante la clase de educación física y cómo quieren abordar esa actividad. Pero ¿esto no sería relegar todas las decisiones a la o el estudiante con discapacidad? No, significa hacer participar a la o el estudiante en el proceso de la toma de decisión, porque de ese modo nos puede expresar sus necesidades y sus preferencias. ¿Y qué sucede con las y los estudiantes cuya discapacidad genera dificultades en su aprendizaje? Las personas con discapacidades intelectuales también toman decisiones. La llave consiste en permitir al la o el estudiante elegir qué deporte quiere practicar, con quiénes quiere hacerlo, cómo quiere hacerlo. Elegir implica jugar en un juego en el que las reglas pueden ser compartidas y construidas entre todas y todos. Sería algo así como que en términos de inclusión, una o un estudiante puede decidir si desea ser incluido en una práctica, si prefiere entrenar solo, si prefiere trabajar en pequeños grupos, algo así. Así es. La inclusión es un derecho que tiene todo ser humano, con o sin discapacidad. Esto implica ser partícipe de su propia educación y desarrollo como persona, pero también del proceso de aprendizaje de sus pares. Sus manifestaciones son muy importantes porque nos brindan la información necesaria para trabajar. Las y los profesores desempeñan un papel fundamental en el proceso de inclusión porque constituyen la puerta del cambio educativo. ¿Cómo se trabaja esto? En equipo.
Eso es fundamental cuando se habla de trabajar con niños y niñas con discapacidades. El diálogo y la coordinación entre los profesionales que están en comunicación con el trabajo directo con los niños y niñas es clave. Claro, las personas con discapacidad, ¿tienen derecho a aprender en escuelas junto a estudiantes sin discapacidad? Sí, por supuesto. Tal como lo señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las personas con discapacidad tienen derecho a ser instruidas en las escuelas convencionales y se estableció que no pueden quedar excluidas del Sistema General de Educación por motivos de discapacidad. El Estado argentino tiene que garantizar que las escuelas no rechacen a las y los alumnos por motivos de discapacidad. Muchas veces sucede que les asignan muy pocas vacantes, por ejemplo. Lamentablemente eso pasa, pero estos niños y niñas tienen el mismo derecho de asistir a la escuela como cualquier otra persona sin discapacidad. La propuesta de inclusión busca establecer vínculos más autónomos y solidarios. Una escuela secundaria tiene que ser inclusiva y trabajar una visión de las y los jóvenes y las y los adolescentes como sujeto de acción, sujeto de derechos. Eso, para muchas escuelas, es una gran deuda. El deporte es una herramienta de integración muy importante para las personas con discapacidad, como método de rehabilitación, como método de recreación o en la forma competitiva. Así surgieron diferentes torneos y competencias, tanto a nivel nacional como internacional. Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos son el punto máximo en la carrera de cualquier deportista con discapacidad, en el que pueden participar y consagrarse. A lo largo del tiempo, los Juegos Paralímpicos han crecido exponencialmente, atrayendo a más deportistas, países, deportes, espectadores y cobertura mediática. Los Juegos Paralímpicos Beijing 2008 tuvieron 3.951 deportistas de 146 países que compitieron con 20 deportes. Se fueron ampliando en los Paralímpicos de Londres en 2012 y en 2016 los Juegos Paralímpicos llegaron por primera vez a Latinoamérica. En Río 2016, los números de audiencia y entradas vendidas se mantuvieron o se superaron, al igual que los participantes. Para 2020 se esperaba la realización de los Juegos Paralímpicos en Tokio, pero se postergaron para 2021 debido a la pandemia. En total habrá 4.400 deportistas en 537 pruebas de los 22 deportes. Además, se producirá un aumento en la cantidad de deportistas mujeres con al menos 1.756 plazas femeninas aseguradas, casi un centenar más que la edición anterior. Los Juegos Panamericanos, el sueño continental de organizar una competencia regional que abarcara a todas las discapacidades, llegó a hacerse realidad en noviembre de 1999 con la primera edición de los Juegos Panamericanos realizados en la Ciudad de México. Esa cita deportiva continental reunió a un total de 1.000 deportistas de 18 países que compitieron en atletismo, natación, tenis de mesa y básquet sobre silla de ruedas. A partir de ese momento, los Panamericanos se realizan cada 4 años. La magnitud de esa competencia es tan importante que para muchas y muchos deportistas argentinos es el máximo nivel competitivo que pueden alcanzar. Juegos Evita. Con los Juegos Evita en 1948 nace una política de estado de vanguardia para la época, con eje en la actividad deportiva. Se incluyó como requisito el certificado médico de sus participantes. Aunque en aquellos años las personas con discapacidad no estaban incluidas dentro del programa deportivo, esta política estableció las bases para cuando volvieron a la escena deportiva en 2003. En 2003, Néstor Kirchner fue el presidente que retomó las políticas de Estado con perspectiva deportiva para las niñas, niños y jóvenes del país y por decreto estableció el regreso de los Juegos Evita. En el año 2004 se produjo la incorporación de participantes con discapacidad en atletismo adaptado por primera vez en la historia. En la edición 2019 participaron 25.000 chicas y chicos con discapacidad de 10 a 18 años a lo largo de todas las etapas y 1.700 se clasificaron para la instancia final en Mar del Plata. El crecimiento de esta competencia permitió también incorporar más deportes dentro del programa. Atletismo adaptado, natación adaptada, básquet adaptado, tenis de mesa adaptado, golbal, bocha y vóley sentado.
En este tutorial vamos a realizar una pelota con cascabeles para jugar al golbal o al fútbol sala para ciegos y disminuidos visuales. Paso 1. Organizar los elementos que necesitamos. Una pelota dura, cascabeles grandes o varios chiquitos, pegamento fuerte que sirva para caucho o plástico y por último un cúter o trincheta. Ahora con todos los elementos ponemos las manos a la obra. Paso 2. Con el cúter o algo cortante abrimos la pelota de plástico duro lo suficiente para introducir los cascabeles. Paso 3. Introducir los cascabeles. Paso 4 y último, sellar con el pegamento de manera precisa y prolija el orificio para que no se salgan los cascabeles. Ahora sí tenemos nuestra pelota terminada. Si se te ocurre otro tip, compartilo en las redes de @seguimoseducando. Las prácticas discriminatorias conllevan una forma social de percibir la propia identidad como superior. Lo diferente se percibe como deficitario. Las personas con discapacidad no son ajenas a la discriminación. Muchas veces se las suele reducir a las dificultades o limitaciones permanentes que tienen para el ejercicio de determinadas actividades. El modelo médico hegemónico aborda la discapacidad como una enfermedad, como un problema de salud que puede curarse. La ley número 26.378, sancionada en el año 2008, representó un cambio total de paradigma al cuestionar la perspectiva asistencialista, que muchas veces invisibilizaba la voz de las personas con discapacidad. Esto dio lugar al modelo social que las y los reconoce como sujetos de derecho y al contexto social como un factor clave para determinar su grado de participación en la sociedad. Los Paralímpicos son los Juegos paralelos a los Juegos Olímpicos. Verdadero. Verdadero. Falso. Falso. Verdadero. Sí, así es. Los Paralímpicos son los Juegos paralelos a los Olímpicos y los dos movimientos existen conjuntamente. El deporte adaptado es aquel deporte que fue modificado en su reglamento y es practicado por personas con discapacidad. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. Lo que es importante aclarar es que el deporte adaptado no integra el programa oficial de los Juegos Paralímpicos. El deporte inclusivo es el que se realiza solo con personas con discapacidad. Falso. 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 El deporte inclusivo se refiere a la participación de todas y todos. Su espíritu es lo recreativo, lo social y no lo competitivo. La esgrima en silla de ruedas fue incluida desde la primera edición de los Juegos Paralímpicos Roma 1960. Verdadera. Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. Fue incluida en los Paralímpicos de 1960 y desarrollada por el Dr. Ludwig Guttmann en el Hospital de Stoke-Mandeville. La esgrima en silla de ruedas puede ser realizada por hombres y mujeres con amputaciones, lesiones en la médula espinal y parálisis cerebral. Falso. Falso. Verdadero. 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 Las sillas de ruedas deben estar sujetas al suelo para las competencias. Esto les da libertad de movimiento en la parte superior de sus cuerpos, a la vez que los mantiene seguros en sus sillas. Los deportes fueron adaptados o modificados para que puedan ser practicados por personas con discapacidad, pero sin que pierdan su esencia. El atletismo o paraatletismo ha sido parte de los Juegos Paralímpicos desde 1960 y siempre atrajo gran número de espectadores. Los paraatletas compiten de acuerdo a su clasificación funcional, determinada para cada prueba.
Algunos lo hacen en silla de ruedas y con prótesis, mientras que otros tienen discapacidad visual y reciben orientación de un guía. También compiten atletas con secuelas de parálisis cerebral, disminución intelectual o enanismo. Se realiza en las mismas pistas que el atletismo convencional. Es practicado por 130 países en todo el mundo y se podrán encontrar deportistas que corren 100 metros en solo 10 segundos, maravillarse con un saltador de salto en alto, alcanzando marca de los 2 metros con una sola pierna, o un atleta lanzando un disco a casi 50 metros. La natación o paranatación es uno de los deportes pioneros en el movimiento paralímpico, ya que muchos terapistas lo usaron como una actividad predilecta para iniciar la rehabilitación de las personas con discapacidad. Competidores en pruebas masculinas y femeninas son clasificados de acuerdo a su capacidad funcional para competir en cada disciplina dentro de los siguientes estilos: libre, espalda, mariposa, pecho y las pruebas combinadas. En este deporte pueden participar deportistas con discapacidad física, visual o intelectual. Hay muchas formas para que las y los nadadores comiencen las carreras, desde el agua, sentados en el partidor o en la manera tradicional. Los y las atletas en estas competiciones pueden usar una ayuda como un cinturón, una cuerda o una toalla en la boca si les resulta difícil sostener el agarre debido a un impedimento físico. Otra de las adaptaciones es para las y los nadadores que son ciegos y requieren la ayuda de una asistencia extra que les avise cuando se están aproximando al final de la pileta, ya sea para dar la vuelta o para terminar la prueba. Los y las atletas con discapacidad intelectual no necesitan adaptaciones, ya que a través de la práctica repetitiva aprenden técnicas de ritmo y de carrera. Esgrima en silla de ruedas. Con la esgrima adaptada venimos de un trabajo fuerte a partir de un año y 4 meses que yo estoy en el cargo. Bueno, vamos bien, estamos ahora entrenando para algunas competencias en las Copas del Mundo y principalmente el objetivo es Tokio 2020. Yo cuando quedé en silla de rueda, por ejemplo, no sabía nadar. Entré a la pileta con las chicas de acá del Club Ramsay, me ponían flotadores hasta en las orejas. Tuve la suerte que conseguí unos trofeos con natación y después, bueno, pasé a la esgrima. Y con la esgrima tengo amigos rusos, por ejemplo, compañeros de esgrima de rusos, que nos vemos en las competencias y no entendemos, yo no sé hablar inglés. Y no entendemos nada, pero nos abrazamos, nos saludamos como si fuéramos amigos de toda la vida. El deporte de la esgrima no es un deporte que se ve a la vuelta de la esquina. No es fútbol, no es básquet, no es hockey. Es un deporte muy lindo. Es un deporte de concentración, de reflejos, de técnica. En mi caso me ha ayudado a mejorar como rehabilitación. Me ha dejado mejor movilidad, mejor tronco en la columna y te ayuda muchísimo. Y a medida que lo van conociendo diferentes personas que yo le voy mostrando el deporte, se van enganchando. Che, qué bueno esto, mirá qué loco. Le vas explicando que hay 3 armas, que hay espada, florete, sable. Tenis adaptado. En la actualidad es uno de los deportes más rápidos en sillas de ruedas, asemejándose al tenis convencional. Hoy hay 150 certámenes alrededor del mundo que integran este tour. El circuito internacional incluye una serie de competencias, entre las que se encuentran los Grand Slam, incluido desde 2007, el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, además del Masters en singles y dobles. La principal diferencia del tenis adaptado es la regla que establece que la pelota puede dar 2 piques en el suelo antes de que la o el jugador le pegue. Las y los tenistas han desarrollado una amplia gama de golpes para mover a sus oponentes por la cancha y para beneficiarse de sus giros de silla. Hay 3 divisiones de competencia: femenina, masculina y quad. Esta última está destinada a deportistas cuadriplégicos y se les permiten varias adaptaciones, además de que hombres y mujeres juegan entre sí. Fútbol 5. El fútbol 5 sala para ciegos es una adaptación del fútbol sala, pero para atletas con discapacidad visual. Los equipos de fútbol 5 están compuestos por 4 jugadoras o jugadores de campo y una o un arquero.
Las y los jugadores de campo deben clasificarse como completamente ciegos. Por su parte, la o el arquero debe tener visión o ser convencional, aunque también se admite que tenga disminución visual, pero no es obligatorio. Todos los jugadores de campo deben usar antifaz y parches en los ojos. La pelota hace ruido porque en su interior tiene cascabeles y ese sistema de sonido ayuda a las y los jugadores a orientarse. Además, es obligatorio que las y los espectadores deban permanecer en silencio mientras miran el juego hasta que se marca un gol. La duración del partido es de 40 minutos dividida en 2 mitades de 20. Cada equipo puede solicitar un tiempo muerto de 1 minuto en cada mitad. El fútbol 5 o sala para ciegos es un deporte rápido y físicamente exigente. Mi nombre es Nicolás Vélez, tengo 28 años y juego de delantero acá en la selección. Empecé desde el 2007, con 16 años, como juvenil, digamos, y hasta ahora, así que ya son varios años acá. Yo tuve básicamente tumores en los 2 ojos. De muy chico, después de hacer diferentes tratamientos, a los 2 años y medio perdí la visión del ojo derecho y a los casi 6 años del ojo izquierdo. Y de muy chico siempre fue algo que me apasionó muchísimo y la verdad que poder hacerlo en una liga primero con mi equipo, con mi club y acá mucho más todavía en la selección, haber jugado un mundial, haber jugado un juego olímpico, son todos sueños que uno por ahí tiene de chico y tengo la verdad la suerte de haberlos podido cumplir. Cada equipo cuenta con la posibilidad de tener 3 guías. Uno de ellos está detrás del arco contrario y les comunica información, como la distancia al arco y la ubicación de los otros jugadores. En general, orienta las jugadas de ataque. El entrenador del equipo y el arquero también están autorizados a dar señales durante el partido. Mi nombre es Martín de Monte y soy director técnico de los Murciélagos, la selección argentina de fútbol para ciegos. Soy director técnico de este equipo desde el año 2009, pero soy parte de este equipo desde el año 2000 en diferentes funciones, como preparador físico, guía, jefe de entrenadores. Así que ya son casi 20 años con este equipo. Lo que me apasiona de mi trabajo, en primer lugar, es el fútbol, es que es un trabajo donde el fútbol es el eje en realidad, ¿no es cierto? Pero quizás la diferencia al fútbol profesional es la pasión con la que se vive, con la que se siente la camiseta, con la energía que se sale a la cancha a representar a nuestro país cada vez que lo hacemos. Siempre digo que me siento afortunado de haber tenido la posibilidad de ser parte de este equipo. El fútbol sala para ciegos y disminuidos visuales comenzó como un juego en el patio del recreo de las escuelas o institutos para personas con este tipo de discapacidad. Hoy es uno de los deportes más populares entre las personas ciegas en todo el mundo. Entrenamos todos los días, de lunes a viernes. Los entrenamientos son siempre buscar la mayor exigencia posible, sin que nadie se fatigue, dar el máximo en cada entrenamiento para que después en la cancha se pueda disfrutar, ¿no? Poder conseguirla próximamente, ahora que se viene Tokio 2020, los Juegos Paralímpicos, poder obtener la medalla dorada, que es la que nos falta, ¿no? El seleccionado argentino masculino, denominado Los Murciélagos, tiene una destacada actuación en la historia del fútbol sala para ciegos, encabezado por Silvio Velo, distinguido en varias ocasiones como el mejor jugador del mundo. Básquet en silla de ruedas. Hoy este deporte se juega en 100 países. La diferencia respecto al básquetbol convencional es que en el de silla de ruedas, los y las jugadoras deben pasar la pelota después de haber empujado o remado 2 veces la silla, con el objetivo de evitar la sanción. Me encontré con un montón de sensaciones. Esa comunión que se genera con tus compañeros de equipo me parece que es algo único. Yo soy Constanza Coronel, tengo 40 años y juego al básquet en silla de ruedas. La cabeza es fundamental y sobre todo tener la cabeza fría. Pique. El o la jugadora de básquet en silla de ruedas se impulsa 1 o 2 veces mientras la pelota está en su regazo o mientras la sostienen en la mano. Pasos. Se produce cuando el jugador en posesión de la pelota se impulsa más de 2 veces y sin picar. Y la falta, una infracción al reglamento referida al contacto personal ilegal con un oponente, teniendo en cuenta que la silla de ruedas es considerada parte del jugador o jugadora.
Las prácticas discriminatorias se basan en una relación de poder por la cual un grupo se coloca en una posición de superioridad con respecto de otro, provocando algún tipo de restricción u opresión. Por eso es muy importante luchar contra la discriminación. Las personas con discapacidad suelen sufrir diversos modos de exclusión. Sí, y además, esta discriminación no solo se da de forma explícita, sino también implícita, simbólica y de una manera muy reiterada. Sí, muchas veces es más fácil detectar la discriminación cuando es por violencia física o verbal, pero la violencia simbólica genera múltiples condicionamientos y está presente, entre otras cosas, en la ausencia de oportunidades. Eso es muy importante. Se puede ver, por ejemplo, en la falta de acceso en las construcciones edilicias o en la no representación en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ¿tienen una propuesta inclusiva? Me surge esta pregunta: ¿qué lugar ocupa en la pantalla los Paralímpicos en relación a los Juegos Olímpicos? Una gran diferencia, ¿no es así? Si bien es cierto que hay una gran diferencia, o mejor dicho, desigualdad, hay medios que sí han transmitido estos Juegos. Deport TV transmitió los Juegos Paralímpicos en Río 2016 y en 2019 la TV pública se sumó al canal público de deportes y juntos transmitieron los Juegos Panamericanos Lima 2019 con transmisiones en vivo, programas de resúmenes diarios y enviados especiales. Además, en relación a este tema podemos pensar en los modos de representación. Quiero decir, muchas veces son visibles, pero parten de estereotipos que terminan por construir prejuicios en torno a las personas con discapacidad. Los estereotipos nos brindan una imagen simplificada y limitada acerca de cómo son las personas. Una persona en sillas de ruedas no puede ser independiente, o una persona ciega necesita ayuda en la calle. La discriminación niega derechos y oportunidades a determinados grupos. Así es, por eso son muy importantes los programas de inclusión que se trabajan en las escuelas, junto a un grupo de terapistas educacionales que permiten adaptar las actividades para incluir a las personas con discapacidad. ¿Por qué se adaptan los contenidos? Porque si los contenidos no están adaptados, puede ridiculizar a la persona con discapacidad buscando esconder la diferencia. Las acciones inclusivas buscan compartir a partir del respeto por cada una de sus limitaciones y habilidades únicas. Ese respeto es el que proporciona la aceptación de ese otro y otra. Aquí podemos hablar sobre la otredad. Esta mirada del otro que parte de un nosotros muchas veces es excluyente porque aborda a la otredad a partir de parámetros o variables universalizados de la propia cultura. Pero, ¿cómo puede lograrse evitar esa discriminación en el ámbito del deporte cuando hay que saltar, correr, patear, lanzar? La adaptación es la clave de la inclusión. El deporte tuvo diversas adaptaciones para que las personas con discapacidad pudieran realizarlo, ya sea como método de rehabilitación, de forma recreativa o en la alta competencia. La discapacidad es un concepto que se modifica de acuerdo al contexto histórico y social. Muchas barreras del entorno que evitan su participación se siguen derribando. En definitiva, necesitamos una sociedad que haga efectiva la igualdad de condiciones para un mundo más justo y más inclusivo. Hola chicos y chicas, soy Florencia Moreno y soy jugadora de tenis adaptado profesional. Empecé a entrenar tenis de casualidad. En el 2014 abrí una escuela de tenis adaptado acá en Cañuelas, donde yo vivo, y fui a probar y bueno, me gustó y con el correr del tiempo me empecé a enganchar mucho más y en el 2017 decidí dedicarme de lleno y ser profesional hasta el día de hoy. Son súper importantes, ya que yo entreno todos los días para poder salir a competir, entonces intento hacerlo de la mejor manera y poder volcar todo lo que entreno en estas competencias. Así que las espero mucho y bueno, estoy con muchas ganas de poder volver a competir. El deporte modificó mi vida en forma positiva. Hoy tengo una vida muchísimo más sana, más deportista, que quizás antes no tenía en cuenta algunos detalles, ¿no? Y las barreras que tuve que pasar, que romper, fueron miedos, incertidumbres. La verdad es que yo dudé mucho en comenzar
un deporte adaptado, luego de mi accidente no había hecho nada, entonces realmente fue para mí bastante superador. Así que la barrera más importante fue el miedo. Que se anime, que lo vaya a hacer, que pruebe, porque realmente se va a encontrar con un mundo de deporte muy lindo y donde uno no solo tiene que sí o sí salir y competir, sino que la idea es poder pasar un grato momento con amigos y conocer un montón de personas y que realmente te puede cambiar la vida. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado y si llegan a conocer a alguna persona con discapacidad que quiera comenzar a hacer un deporte, le pueden avisar, ¿sí? Y cuando todo vuelva a la normalidad, pueden venir y verme entrenar y conocerme. Inclusión es la palabra clave de este programa. Vimos cómo desde la escuela buscamos proveer de programas educativos apropiados a los y las estudiantes con discapacidades, dirigidos hacia sus habilidades y necesidades para alcanzar el mejor desarrollo y adaptación posible. Entre todos y todas podemos lograr una escuela más inclusiva. La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad. Es fundamental promover la diversidad y la igualdad de oportunidades. Esto constituye una prueba fehaciente del cambio de paradigma hacia el modelo social de discapacidad. Aprendimos que adaptación es inclusión, que la discriminación tiene que ver con no reconocer al otro o a la otra en sus diferencias. Entre todas y todos podemos adaptar el mundo para que sea más justo y más disfrutable para todas las personas, con o sin discapacidad.